historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Muy bien, gracias. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Buenas noches, Gracias, hermano. hermana, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a orar. Voy a pedirle a alguien de la familia Lara que nos dirija en oración, por favor. Hola. Bueno, y si no, oro yo. En el nombre de Jesús, bueno, Señor, amén. Comencemos. te damos Ahora. gracias, Padre, por la oportunidad que nos das a los hermanos de reunirnos de esta manera, Padre. Sí, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos, los que se van a agregar, Señor, en el nombre de Jesús, porque aprendemos, Señor, y anhelamos, esperamos este día para aprender más de ti, Señor. Amén, Señor. Bendigo a nuestros pastores, Gracias, Padre. a todos los hermanos, Señor, que estén y que no estén conectados por alguna razón, Señor. Los bendecimos donde ellos se encuentren y ayúdanos, Señor. Padre, para poder captar todo lo que tú quieres que captemos Señor. esta noche, Señor, En el nombre para de Jesús, aprender más Padre. de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bien, adelante, Amén. Ernesto. Dios te bendiga. Amén. Buenas noches, hermanos, una vez más. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, justo donde nos quedamos la última vez. Hoy nos toca empezar en el versículo 25, hermanos, del capítulo 7 de San Juan. Amén. Búsquenlo ahí en sus Biblias, hermanos. Vamos a tomarnos unos segundos para esperar a que cada uno de ustedes pueda tenerlo. Juan capítulo 7 del versículo 25 en adelante, hermanos. La semana pasada, lo último que vimos en el versículo 24, el Señor dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es un mandamiento del Señor, hermanos, que juzguemos con justo juicio. Amén. El Señor se los dijo en ese momento a sus opositores, pero es algo que también podemos tomar para nosotros. La palabra de Dios dice, a partir del versículo 25, dice así, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. El Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Hermanos, aquí empezamos esta parte del versículo 7 de Juan con una pregunta de la gente, hermanos. Dice que en Jerusalén unos decían, ¿no es este a quien buscan para matarle? Las personas, hermanos, en Jerusalén sabían que los líderes religiosos querían matar a Jesús, hermanos. Tal vez la multitud que vino, hermanos, de las afueras de Jerusalén, que vino para esta fiesta, no lo sabía, hermanos. Amén. En el versículo 20 podemos leer, dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Amén.
Tal vez, hermanos, tal vez había una parte de la gente que no lo sabía. Amén. La semana pasada vimos que nuestro Señor Jesús le responde a los que estaban procurando matarle. Pero existe la posibilidad de que hubiera gente que no lo sabía, hermanos. Amén. Entonces, la gente que venía de las afueras probablemente no lo sabía, pero los de Jerusalén sí lo sabían, hermanos. Y estaban sorprendidos de que los gobernantes no fueran y detuvieran a Jesús, que lo detuvieran de enseñar, hermanos. La gente estaba sorprendida y por eso se preguntaba, ¿y no es a este? ¿No es del que tanto lo han puesto en mal delante de nosotros? ¿No es del que tanto han hablado mal de él? Y ahora que está aquí, no, vamos a ver más adelante que dicen, no lo han reconocido, no, ¿por qué no lo apresan? Versículo 26 dice, pues mirad, habla públicamente y nadie le dice nada. La gente, hermanos, seguramente la gente de Jerusalén ya estaba prejuiciada, ya les habían dado mala información acerca de nuestro Señor, hermanos, ya les habían, como decimos coloquialmente, lavado el cerebro para que pensaran cosas malas en contra de nuestro Señor, hermanos. ¿No le ha pasado a usted eso, hermano, hermana, que hay gente que se constituyen enemigos de uno, hermanos, y ni siquiera lo conocen? Se constituyen enemigos de uno le llega a caer mal, hermanos, sin ni siquiera haber cruzado palabra con uno, hermanos. He conocido gente, hermanos, a la que ya le caigo mal sin haber hablado más de 5 minutos con ellos, hermanos. Amén. Gente a la que uno ya le cae mal solo por la información que otra persona les dio acerca de nosotros, hermanos. Qué triste esto. Triste, en verdad. Pero dice aquí la palabra de Dios, la gente ya tenían ese prejuicio. Miren, habla públicamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? La expresión, hermanos, habla públicamente y no le dicen nada del versículo 26. Nos deja ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo miedo, hermanos. No se dejó intimidar por las amenazas en su contra, por las habladurías de que lo querían matar. No, hermanos, eso no le detuvo. Él siguió hablando públicamente y con total osadía, hermanos, y nadie podía detenerlo. Versículo 27 dice, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Amén. Muchos hermanos, no todos por supuesto, pero muchos de los que estaban ahí en ese tiempo conocían a Jesús, hermanos. Muchos lo conocían. También, hermanos, creían que el Mesías aparecería repentinamente, así como de la nada, hermanos. Malaquías capítulo 3 y versículo 1 dice que el mensajero de Dios iría repentinamente al templo. Y este era el tipo de dicho, hermanos, que hacía que la gente pensara que el Mesías iba a aparecer de la nada, hermanos, que iba a entrar en escena sorpresivamente y de la nada aparecería para mostrarse a Israel. La creencia popular, hermanos, sostenía que el Mesías aparecería de esa manera. La idea, hermanos, que estaban esperando de la forma en que el Mesías apareciera, era de un momento a otro, de un chispazo, hermanos, entraría en escena. Un día aparecería sobre el mundo y nadie sabría de dónde habría venido. Esa era la creencia popular. Sabemos de dónde es. Vuelvo a repetir, hermanos, he venido diciéndolo ya capítulos atrás, que la gente conocía a Jesús, hermanos. Había gente ahí de su vecindario, había personas que probablemente habían crecido con él, desde niño lo conocían,
tenían la idea errónea de que José, el carpintero, era su padre biológico. Y por eso se jactaban de decir, sabemos quién es, pues es una persona común y corriente. No puede ser el Mesías porque sabemos quién es. Amén. Entonces, hermanos, no sabemos si las personas sabían que Jesús venía de Belén, que nació en Belén, como dice la profecía. O si otras personas pensaban que de Nazaret, probablemente asociaban a Jesús con Nazaret, hermanos. Recuerden ustedes cómo solían decirle Jesús de Nazaret. El caso era que una de las objeciones para creer que él era el Cristo es que sabían de dónde era, lo conocían. Amén. Lo conocían y decían, según lo que acabamos de ver, según la profecía de Malaquías y según la creencia popular, que cuando el Cristo viniera, nadie iba a saber de dónde vendría. Amén. Entonces, esto usaban de excusa para no creer que él era el Mesías. Versículo 28 dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Esta primera oración, hermanos, creo yo que pudo haber sido un sarcasmo de parte de nuestro Señor. Les está diciendo como en manera sarcástica, ustedes me conocen. Ellos pensaban que sabían de dónde era, hermanos. Vuelvo a repetir, porque ellos pensaban que su origen era ser hijo biológico de José, el carpintero. Amén. Pero el Señor les está diciendo en una manera sarcástica, ustedes me conocen. Amén. Ellos no sabían su origen celestial, hermanos, y por eso el Señor de manera sarcástica les dice, sí, ustedes me conocen. Claro, ustedes me conocen. Pero no conocían, hermanos, porque ellos solo sabían, tenían una idea, hermanos, errónea de un origen humano, pero el Señor está hablando de su origen celestial, el cual esta gente no conocía, hermanos. El Señor, hermanos, concuerda con que lo conocen y que saben de dónde viene. Pero, hermanos, vuelvo a repetir, es una respuesta irónica del Señor. Así que me conocen a mí y a mis orígenes. Va, está bueno, muchachos. Sí, me conocen mis orígenes. Amén. Dice el versículo 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Hablando del Padre. De él procedo y él me envió. Las multitudes, hermanos, tal vez estaban confundidas acerca de dónde vendría el Mesías. Tal vez tenían ideas erróneas, hermanos. Pero Jesús sabía exactamente de dónde venía, de dónde procedía, a qué venía. Jesús sabía perfectamente quién era. Amén. Y quién le envió. No era un hombre confundido que decía tonterías sin sentido o cosa parecida. Él sabía perfectamente quién era. Amén. No era como dice allá en Marcos capítulo 3, que su familia mejor lo fue a traer porque creían que estaba loco por andar diciendo que él era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. No, hermanos, el Señor sabía perfectamente quién era, de dónde procedía y a qué venía. Amén. El lenguaje del Señor, hermanos, es sencillo, sin ambigüedades. La afirmación de Él es prestigiosa. Él afirmaba, hermanos, nuevamente, muchas veces lo hizo tener una relación con el Padre. Amén. Y sus oyentes no se pueden perder la implicación de estas palabras, hermanos. A propósito,
hoy, hermanos, como es el Día del Trabajador, y hablando de la relación que Jesús mantenía con el Padre, dice en Juan capítulo 5 y versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Es la relación que tenía con el Padre, hermanos, y a propósito, felicidades a todos, un abrazo fraternal a todos los que trabajamos, hermanos, a todos los que luchamos contra la pobreza, porque la lucha contra la pobreza es el trabajo. Amén, gloria al Señor, hermanos. Bueno, cierro el paréntesis, hermanos. Entonces, el Señor dijo, de Él procedo, y Él me envió. El Señor responde, hermanos, con denuedo, con valentía. El Señor está seguro. Vamos a ver en los versículos que siguen. El Señor está seguro, hermanos. Él sabe que no, aunque le quieren matar, todavía no ha llegado la hora. Nadie le va a tocar. Amén. Hasta el momento en que Él determine, más bien el Padre determine, aunque la voluntad del Padre y de nuestro Señor están sincronizadas, hermanos. Pero por el momento el Señor está fuera de peligro. Versículos 30 en adelante dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Ninguno, hermanos, le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Hasta que llegara el momento, hermanos, nadie podría prender a Jesús. Hasta que llegara el momento, como dijo el apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 2, el momento determinado, con previo conocimiento del Padre. Amén. Hasta que llegara ese momento, hermanos, nadie le iba a tocar un pelo. Amén. Jesús diría, hermanos, que no había llegado su hora. Amén. Hasta esa hora, hermanos, Jesús estaba protegido. Juan capítulo 12 y versículo 23, vamos a leer. Juan capítulo 12 y versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahí, hermanos, el Señor está declarando, ahora es el momento. Antes no, hermanos. Antes no. Amén. Entonces el Señor estaba protegido. Y aunque el Señor, hermanos, nunca perdió su valentía, nunca perdió su denuedo, nunca perdió, hermanos, esa, ¿cómo le podemos llamar, hermanos? Esa varonilidad, hermanos, para dar sus enseñanzas. Él entraba al templo, enseñaba, y le hablaba a la cara al que tuviera que hablarle, les tiró las mesas, les volteó ahí las cestas, les tiró los animales, les tiró las monedas. El Señor, hermano, no tenía temor. Amén. Y decía que hasta que llegue su hora. Y su hora llegaría, hermanos, más adelante. Pero todavía no. Los oficiales, hermanos, quisieron prenderle, pero no pudieron.
Hubo oportunidades, hermanos. No sé si se acuerdan, hermanos, que estaba enseñando Jesús y la gente lo comenzó a apretujar, hermanos, porque lo querían lanzar. ¿Por qué no lo agarraron ahí o por qué no lo mataron ahí? Sencillo, no había llegado la hora. Amén. En muchas oportunidades lo tuvieron ahí, hermanos, para prenderlo y no pudieron, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora. Los oficiales quisieron prenderle, hermanos, pero no pudieron. Simplemente eso no iba a pasar aún. Cuando los oficiales, hermanos, regresaron a los líderes religiosos que los habían mandado con las manos vacías, regresaron sin llevar a Jesús arrestado. Sus jefes quisieron saber por qué habían regresado con las manos vacías. Ellos respondieron, lo vamos a ver en el versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los mandaron a prender a Jesús, hermanos, y ellos lo que hicieron fue escuchar el discurso, escuchar las enseñanzas y quedar maravillados, hermanos. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Miren, hermanos, por un lado están aquellos hermanos que dicen, este no puede ser el Cristo, si este lo conocemos. Sabemos quién es, crecimos con él, somos sus vecinos, sabemos a qué se dedica, no puede ser el Cristo. Pero por otro lado están las personas, hermanos, que no pueden negar la evidencia. Como dice el doctor McDowell, es evidencia que exige un veredicto, hermanos. Hasta el más insensato, hermanos, pero que quiera ver las cosas sin prejuicios, hermanos, tiene que llegar a la conclusión de que el Señor es el Cristo, es el Mesías. Por una razón muy sencilla, hermanos, nadie puede hacer las señales. Aquí dice más señales que las que éste hace. Nadie puede hacer las señales, ni más de las que él hace, hermanos. Muchos en la multitud creyeron en él, dice. Cuando Jesús hablaba, hermanos, con las personas, estas personas eran atraídas, hermanos, hacia él. Y muchos de ellos fueron atraídos a tener fe salvadora, porque también muchos creyeron, hermanos. Vamos a ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 8, que muchos judíos creyeron en él. Amén. Pero creyeron, hermanos, ante la evidencia nada más, la evidencia lógica. No se puede negar todo lo que él ha hecho, no lo podemos negar, pero no tenían esa fe salvadora, y a estos Jesús los llama hijos de vuestro padre el diablo. Amén. Y habían creído en él, pero vamos a llegar a estudiar eso en el capítulo 8. Pero la gente, hermanos, había una evidencia y no podían negarse, hermanos, a reconocer que nadie podía hacer las cosas, ni más cosas que las que el Señor había hecho. No importaba, hermanos, que muchos se le opusieran o que incluso quisieran matarlo, hermanos. Cuando Jesús se presentaba en público, hermanos, con esa palabra poderosa, con esas señales, con esos prodigios, la gente tenía que creer en él, hermanos, a menos que se negaran neciamente ante las evidencias que tenían enfrente, hermanos. La gente sensata, hermanos, se maravillaba y creía ante las muchas señales. Amén. Hablaban con lógica, hermanos, una lógica evidente. Cuando preguntaron, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Amén. Es justo preguntar eso, hermanos. ¿Quién ha hecho, no voy a decir más señales, sino voy a preguntar, ¿quién ha hecho las señales que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, hermanos? No hay ser humano sobre esta tierra, de los 72 billones de personas aproximadamente que han pasado por este planeta.
que haya hecho que la mar y el viento les obedezcan, hermanos. No hay nadie, hermanos, que haya hecho tales cosas, que haya dado vista a los ciegos. Por ahí apareció una señora, hermanos, mexicana, que vía satélite habían pronosticado un gran huracán que iba a golpear las costas de México, hermanos. Pero se pronosticaba que iba a ser algo nefasto, que iba a golpear con todo. Creo que era el puerto de Veracruz, si no estoy mal. Y esta señora tomó una botella de aceite y la vertió en el mar, y ella dijo que reprendía al huracán. Hermanos, por la misericordia del Señor, hermanos, ese huracán se depreció, perdón por el pleonasmo, se hizo más débil, se depreció a depresión tropical, y de ahí se fue debilitando más y más, y ya llegó sin fuerza a las costas de México. Y esta señora, hermanos, de verdad que da risa, dijo que era porque ella había ido a reprender al huracán. Ay, Dios mío, por favor. Es risible esto, hermanos. Pero volviendo aquí a lo que la palabra del Señor dice, cuando el Cristo venga, hará más señales que las que éste hace. Si Jesús no es el Mesías, hermanos, ¿hará más milagros que Jesús? ¿Enseñará con más entendimiento y autoridad que Jesús? ¿Sufrirá, hermanos, con más valor que Jesús? ¿Llevará a más pecadores al Padre de los que llevó Jesús? ¿Se levantará de la muerte con más triunfo de lo que lo hizo Jesús? ¿Quién más podría hacer eso, hermanos? ¿Alguien más puede ascender al cielo con mayor gloria que la de Jesús? ¿Alguien más puede presentar el evangelio de la misma manera grandiosa que lo hizo Jesús? ¿Cambiará más vidas, hermanos, que las que ha cambiado Jesús? ¿Liberará a más personas de las adicciones, de los vicios, de la delincuencia, de la vagancia, de lo que ha liberado Jesús? ¿Consolará más corazones afligidos de los que ha consolado Jesús, hermanos? ¿Restaurará más matrimonios de los que ha restaurado Jesús? ¿Triunfará sobre tiranos como ha triunfado Jesús, hermanos? ¿Tendrá más seguidores de los que tiene Jesús? Estas son algunas preguntas, hermanos. Estas son algunas preguntas que no necesitan respuestas, porque nadie más podrá hacerlo como lo hizo el Señor, hermanos. Nada de esto es posible. Nadie puede hacer más de lo que hizo Jesús. Por esa razón, hermanos, Él merece toda nuestra confianza. Él merece que le entreguemos nuestra vida, que tengamos fe en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el único y suficiente Salvador, hermanos. No necesitamos más. Hoy en la mañana estaba leyendo una imagen que decía, los protestantes dicen que son salvos por creer en Cristo, pero no aceptan a su madre, no aceptan a su iglesia, no aceptan sus sacramentos y no aceptan su magisterio. Hermanos, no necesitamos nada más. El Señor Jesús nunca dijo que para ser salvos necesitábamos recibir a María también, hermanos. Amamos a María, la respetamos, creemos que es una mujer admirable, hermanos, pero no es necesario, hermanos, recibirla como salvadora. No es necesario, hermanos, estar en tal o cual religión para ser salvos, ni tener tales o cuales sacramentos, hermanos. Jesús es suficiente. Amén. Yo me gozo cuando nuevamente, hermanos, uno repasa esas verdades en la palabra de Dios.
De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida. Eso es maravilloso, hermanos. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Miren, hermanos, al ir pasando los fariseos entre la gente, pensando como pensaría alguien ahí, hermanos, en el lugar de los hechos. Estos fariseos, hermanos, van entre la gente y oyen las conversaciones. Y a la gente murmurar, nadie puede hacer las cosas. Si él no es el Mesías, entonces ¿quién podrá hacer más señales que las que hace él? Definitivamente que estas evidencias tienen que llevarnos a la conclusión de que él es el Mesías. Y los fariseos, hermanos, me imagino con el hígado hecho un nudo, hermanos, de escuchar a la gente decir esas cosas, escuchar a la gente que ya va comprendiendo, hermanos, ante la evidencia que tienen enfrente, de escucharlos que están declarando la verdad, porque es una verdad que no se puede negar, no se puede, hermanos, tapar el sol con un dedo. Amén. La gente comentaba, hermanos, acerca de Jesús, y no en sentido contrario, sino favorable. Estaban manifestando, aunque secretamente, hermanos, que creían y que admiraban al Señor, hermanos. Los fariseos, eso les produjo miedo, hermanos. Les produjo miedo que esto pudiese ir creciendo, y de hecho ellos no lo iban a poder detener, hermanos. El miedo de ellos, hermanos, se consumó, porque este movimiento creció hasta de tal manera que no lo pudieron detener, hermanos. Ni fariseos, ni saduceos, ni emperadores, ni reyes, ni las puertas del mismo infierno han podido detener ese movimiento que se gestó ahí, hermanos. La gente creyendo en Jesús. Amén. La gente aceptando, recibiendo a Jesús. Por eso ellos, hermanos, en su, ¿cómo decirlo? Dice mi hija, ay, ternuritas, creyendo, hermanos, tontamente, que enviando alguaciles para que le prendiesen, iban a evitar, hermanos, que se propagase esa fe gloriosa, hermanos, esa fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 33. Entonces dijo Jesús, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Las palabras del versículo 33, hermanos, fueron indudablemente dirigidas a los opositores de nuestro Señor, a estos que acudieron a arrestarlo, así como a los que los enviaron, a los fariseos y a la gente en general, hermanos. El Señor Jesús no debilitó en absoluto sus anteriores declaraciones. El Señor no, que porque vinieran a prenderlo, porque vinieran a tratar de llevárselo preso, no debilitó su discurso, hermanos. Al contrario, él siguió, hermanos, y con más fuerza. Amén. Él intensificó lo que estaba diciendo. Les recordó, hermanos, que estaría con ellos. Iba a estar, hermanos, con la humanidad un poco de tiempo. Y luego se volvería a aquel que lo envió. O sea, hablando de Dios el Padre. Amén. Esto es indudable, hermanos, que encolerizó más a los fariseos. Esto les caía re mal, hermanos, que el Señor declarara que procedía del Padre y que volvería a Él y que era el Hijo de Dios. Esto los encolerizaba, hermanos. Amén. La expresión del Señor, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, hermanos. Con los líderes religiosos, hermanos, que enviaron alguaciles para prenderle. Amén. Un poco de tiempo todavía. Jesús les aseguró a los oficiales que él iría, pero en el tiempo designado, en su ascensión, él iría al que le envió. Y él va a ir a los que le mandaron a ser apresado. Va a ir, pero no cuando ellos quieran, sino cuando sea el momento, cuando Dios
lo determine cuando llegue la hora, hermanos. Para los oficiales, hermanos, que fueron enviados esta respuesta, los debió haber dejado atónitos, hermanos, porque es una exhibición triunfante de la confianza que tiene nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, los dejó anonadados, porque los dejó paralizados, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque no se lo llevaron, no se lo pudieron llevar, hermanos. Los dejó sin palabras, sin argumentos. Cuando Él quiera, irá. Amén. No será arrastrado por ellos o por ningún hombre. Cuando Él quiera, va a ir. Versículo 35 dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Hablando de los gentiles, hermanos, Jesús estaba hablando de su futura ascensión al cielo, pero ellos no entendieron. Ellos malinterpretaron, hermanos, intencionalmente. Ellos preguntaban si él lo que estaba diciendo es que se iba a ir a comunidades judías fuera de la tierra de Israel, hermanos. Los judíos no entendieron que se refería a su muerte y a su resurrección, sino a algún recorrido que el Señor probablemente iba a tomar si lo llegaban a rechazar. Pocos, hermanos, sabían lo que hablaron de que aunque Jesús no iría en persona a los griegos, hermanos, miren que ellos sin querer, sin saberlo, lo estaban profetizando, hermanos, porque aunque Jesús no fue personalmente hacia los griegos, hacia los gentiles, sus seguidores, sus discípulos, sus apóstoles, sí, hermanos, serían contados entre las decenas de miles de personas que fueron a predicar a tierras griegas, hermanos, algunos años después. Amén. Y que iban a dispersar la fe en Cristo, hermanos, por todo el mundo conocido de la época, todo el Asia Menor, y ahí entra el apóstol Pablo y todo eso, hermanos. Sin querer queriendo, dijo el personaje, sin querer queriendo, estaban profetizando, hermanos, que las enseñanzas de Jesús llegarían hasta los griegos, hasta los gentiles y hasta el último rincón, hermanos, de este planeta. Vuelvo al versículo 34, donde dice: me buscaréis y no me hallaréis, donde yo estaré vosotros no podéis venir. Me buscaréis y no me hallaréis. Ellos, hermanos, sorprendentemente repitieron exactamente lo que Jesús había dicho con anterioridad. Esta afirmación los perturbaba y querían saber a qué se refería Jesús, a qué se refería con eso de que me van a buscar y no me van a encontrar. Amén. Máxime los que querían prenderlo, los que querían matarle. ¿Acaso se va a escapar? ¿Qué va a hacer? Esto les mortificaba, hermanos. Iba allí, efectivamente, hermanos, llegaría el día en que los fariseos le buscarían y no le hallarían. Se encontrarían en sus vidas, hermanos, con un tiempo en que sentirían una necesidad de un Salvador, hermanos, pero sería demasiado tarde para algunos, aunque para otros no, hermanos, porque si vemos en Hechos, en el capítulo 2, mire la misericordia del Señor, hermanos. Dice el apóstol Pedro, dirigiéndose a los que mataron a Jesús, les dice: al cual ustedes prendieron y mataron. Amén. Hechos 2:36, sepa pues, ciertísimo, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén.
Hubo misericordia para algunos, para otros no, hermanos, porque nunca quisieron arrepentirse. Amén. Dice el versículo 35, los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Amén. Ya para finalizar, hermanos, podemos ver que una vez más estas personas expresaron asombro ante sus palabras. ¿Qué significaba esto que dijo de que le buscarían y no le hallarían? Los judíos, hermanos, ilustran aquí la ceguera de la incredulidad, como el apóstol Pablo lo dice, hermanos. El hombre natural no comprende, no entiende las cosas espirituales, y estas personas son el vivo ejemplo. Amén. No hay corazón tan oscuro, hermanos, como el que por sí mismo, por voluntad propia, rehúsa a creer en el Señor, hermanos. No hay insensato más grande como ese que, viendo las pruebas, hermanos, viendo las señales y viendo los milagros, se niega, hermanos, a creer. Por eso el Señor dijo, porque viste, creíste, le dijo a Tomás, más bienaventurados aquellos que sin ver creen. Y ahí estamos nosotros, hermanos, más bienaventurados todavía. Ese más no es de conjunción disyuntiva, sino que es de más, de cantidad. Hay más bendición, hermanos, para nosotros, que sin ver eso hemos creído por el testimonio de los que sí lo vieron, hermanos. En nuestros propios días tenemos el refrán, hermanos, popular, que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esta era precisamente la situación de estas personas. No querían recibir a Jesús, no porque no podían, no le recibían porque no querían, hermanos. Y lamentablemente y tristemente hay tanta gente en este mundo, hermanos, en la misma situación. Sin embargo, nuestro trabajo es predicar, hermanos, predicar la palabra de Cristo, predicar lo que Él enseñó, hermanos, contenido aquí en la Escritura, y pues el resultado lo dará el Señor. Como Él dijo, hermanos, Él mismo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Amén. Termino, hermanos, aquí dándole gracias al Señor por su compañía, hermanos, por estar hoy aquí. Hoy es día de asueto nacional aquí en Guatemala y creo que en Colombia también. Y en toda, este asueto es mundial, hermanos, por el Día del Trabajador, si no me equivoco. Mis felicitaciones a ustedes, hermanos, por el Día del Trabajador. Que el Señor les bendiga. Sigamos, hermanos, echándole ganas a lo que sea lo que hagamos, hagámoslo con gozo, hermanos, con excelencia, como decía el apóstol Pablo, como para el Señor. Termino, hermanos, y si ustedes quieren añadir algo, este es el momento para que abran sus micrófonos y lo exterioricen. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos.